Bueno, como les decía, en honor a quienes han ingresado puntualmente, y yo voy a dar inicio a la clase y voy a compartir primero la pantalla para indicarles un poquito una preocupación que tengo. Ya se puede observar mi pantalla, chicos. ¿Me confirman, por favor? Sí, listo. Gracias. Bueno, mi primera preocupación grande es que en realidad se ha ido bajando bastante el envío de tareas. Y eso es un poquito preocupante porque al final de este proyecto, que ya prácticamente solamente nos faltan 2 semanas, esta y la siguiente, y concluimos con el proyecto 3 y por ende con el, con el primer quimestre. Y de ahí ya tenemos que arrojarnos un promedio, ¿no? Aquí estoy proyectando yo la, la pantalla de quienes han ido entregando las tareas. Y bueno, en algunos casos no me preocupa mucho porque si ha habido la entrega cabal. De pronto puedo notar también que se han ido reduciendo un poquito eh, las notas. O sea, se va denotando un poquito el decaimiento quizás en algunos casos. Pero sí es preocupante esta situación de que se vaya, eh, primero, mermando el envío de las tareas. Y segundo, el decaimiento de las notas, porque se nota de que me envían las tareas un poquito más tarde. Se nota de que en algunos casos me envían, mando a rectificar algo, pero no se rectifica y eso es un poquito preocupante, ¿no? Es, por un lado, es mi preocupación principal. Ahora sí me gustaría escucharles un poquito antes de analizar lo de esta semana. Si es que ha habido inconvenientes, me gustaría saber, o sea, qué ha llevado a que no se envíe, ¿no? Y me preocupa también porque hay muchos estudiantes de los que sí ingresan a las clases, sí están aquí presentes, pero no me envían. Entonces, me imagino que de pronto hay alguna situación que no se comprendió algo. Me gustaría primero escucharles. De pronto si hay alguna situación que se requiera de ampliar la explicación, si no se comprendió, pregunten. Y si no se quiere preguntar por este medio aquí en clase, por quizás como siempre lo he dicho, de pronto hay un poquito de, de pronto vergüenza, no sé, recelo, algo de preguntar acá, hágalo por interno. Pregúnteme al WhatsApp. Y así vamos despejando las inquietudes. Démonos cuenta aquí que de la semana anterior, prácticamente, ¿no? De la primera parte del proyecto, que inclusive yo decía, tuve 16 estudiantes en clase, yo debería de tener 16 tareas entregadas y solamente tengo 4. Entonces, ¿qué pasó? Cuando eh, la situación de la entrega no era tan compleja. Vamos a revisar lo que analizamos la semana anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí decía en el inicio que teníamos que llenar. Aquí ya he llenado yo el curso, el nombre del docente. ¿Qué tenía que usted poner? El nombre del estudiante, porque eso sí va a variar entre cada uno de los estudiantes. Aquí en datos informativos tenía que poner aquí donde dice ubicación, la dirección de donde usted vive y el nombre del docente. La fecha de entrega, como les había dicho, no le pongamos todavía porque vamos a esperar a ver en qué fecha voy a entregar. Dentro de la guía del trabajo para el estudiante, aquí donde empezábamos con el problema, ¿qué teníamos? En selección del tema, aquí está de azul lo que teníamos que poner, porque eso fuimos poniendo ya en clase, ¿no? Datos estadísticos de las acciones que más afectan al calentamiento global.
Perdón, chicos. Gracias. Perdón. Aquí en la selección del tema, datos estadísticos de las acciones que más afectan al calentamiento global. Pare de contar. No teníamos que poner más. Luego en la pregunta guía teníamos que poner cómo concienciarías a los pobladores de tu localidad, perdón, sobre cómo cuidar al planeta. Nada más. Aquí en el punto 3, en la formación de grupos colaborativos, ahí tenían que llenar ustedes como los que me enviaron. Gracias por darme aceptando, chicos. Aquí en el grupo 3 donde dice función y nómina. Coordinador ya sabíamos que era el papá o la mamá, el nombre del papá o la mamá que está pendiente de que se realice las tareas. En secretario era el nombre del estudiante porque prácticamente él es el que va a elaborar el proyecto. Y en ayudantes teníamos que poner los nombres de, si arriba estaba el papá, abajo la mamá, o a la inversa, si arriba estaba la mamá, abajo el nombre del papá, o de algún hermano que pueda ayudarle. Si no tuviera nadie, pues no le ponemos a nadie. Requieran solamente de ubicar esos nombres. En el punto 4, definición del producto final, yo les había dicho, fijámonos a lo que dice la guía. En la guía decía, de la semana anterior decía en el punto definición del producto final escribir lo siguiente, y decía ahí, exposición de las acciones que más causan el calentamiento global en el Ecuador. Ya, bueno, aquí yo le puse en el Ecuador, pero si de pronto no encontramos información, o como yo les puse en la guía de esta semana, si no encuentro del Ecuador, lo hagamos del mundo, no hay problema. Y en la planificación simplemente era de copiar porque ya estaba todo esto. Y eso es lo que tenían que enviarme. Una fotito indicando que ya están llenos de estos datos y que ya estaban llenos los datos de acá. Ese era el deber. Nada más. Una foto del avance, decía, ¿no? En la guía de la semana anterior, enviar fotos del avance del proyecto. O sea, el avance es lo que ya vamos llenando. Eso era todo. Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es investigación y respondiendo a estas preguntas que están aquí. Aquí en la 6 que inclusive alguien ya me envió, inclusive llenado esto. Qué bien, o sea, ya nos anticipamos un poquito. Y aquí en realidad no es cosa del otro mundo, ¿no? Aquí elaboración del producto, recursos a utilizarse. Para yo hacer la exposición, ¿qué recursos tecnológicos voy a usar? Si yo tengo que enviarle al docente la exposición de las acciones que más causan el calentamiento global, entonces yo puedo decir que en recursos tecnológicos yo necesito un teléfono, internet, eh, no sé si usted utiliza o tiene un computador y desde ahí me va a enviar el computador, si es que lo tuviera, de no, simplemente teléfono e internet. Esos son los recursos tecnológicos que yo voy a utilizar. En materiales sí, para la exposición de pronto yo quiero hacer un cartel o de pronto lo que yo voy a, a utilizar es una presentación en mi computador. Entonces, el computador es el material que voy a utilizar o una presentación de PowerPoint. O si yo simplemente lo voy a hacer, ¿qué digamos? Exponiendo o explicando, dialogando, hablando. ¿Qué material? El material humano. Que el estudiante o material humano. O sea, yo pongo ahí qué es lo que puedo utilizar. Dentro de materiales, no utilizaré de pronto más de dos o tres. Pongo los que voy a utilizar. Luego acá el proceso, ¿cómo se va a elaborar el producto? A, voy a invitar a los familiares de mi casa o a los familiares cercanos de mi hogar. B, ¿qué voy a hacer? Indicarles de qué se trata la exposición, por qué voy a hacer la exposición, es una tarea del colegio. C, explicarles el tema de lo que vamos a hablar. Y D, em, explicar, o más bien dicho, si ya expliqué en el C el tema y las situaciones que se pueden generar, en el D, las conclusiones o los comentarios que hayan hecho estas personas. Y luego dice aquí presentación, la evidencia de la exposición como por ejemplo fotografías, gráficos, imágenes, entre otros. Yo tendré que sacarme fotografías o tendré que hacer un pequeño video de la exposición que realizo. Ya, acabado.
¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a presentar aquí? Eso es lo que vamos a analizar hoy día en investigación, en esta partecita que vamos a poner. Y basados en la guía que yo les había enviado. Si está claro hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta para continuar, por favor? Cuéntenme. Si está comprensible esto o tienen dudas, o de pronto me pueden comentar por qué no me enviaron la tarea de la semana anterior. Lo van a hacer a mano y de pronto tienen que copiar todo lo que está ahí. Alguien inclusive ya me copió a mano y me hizo una carátula muy bonita, le puso un margen. Es a criterio. Obviamente yo no le estoy poniendo que me ponga muchos adornos en la carátula, no le estoy pidiendo, ese es valor agregado. Ese es lo que el estudiante dice, no, yo quiero presentar más bonito, yo lo hago. Pero si usted simplemente me pone la carátula como está más o menos en el bosquejo o en la guía que yo les envié del proyecto, la carátula es esta, listo. Pongo el nombre de la institución, bien no puedo ponerlo, la dirección, nada de eso, simplemente Unidad Educativa Juan Montalvo, proyecto disciplinario del primer quimestre, tema calentamiento global y lo que está acá abajo. ¿Ya? Voy copiando esto en las hojitas y voy enviando la fotografía. Esa es la evidencia de que yo estoy avanzando con el trabajo. ¿Sí? En todo caso, ustedes saben que, bueno, no se presentó la semana anterior, ahora ya avanzamos con investigación, me mandan todas las fotografías, mejor. Cosa que la otra semana solamente hablemos de cómo vamos a realizar la exposición y vamos a enviar la, el verificador, ¿no? De cómo yo hice la exposición. Luego ya harán ustedes la autoevaluación. Esto de aquí. Eso es conjunto con la exposición, ¿no? Luego de hacer la exposición yo puedo autoevaluarme. Pero eso, bueno, lo explicaré la siguiente semana. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Cuénteme. No tenga temor. Dicen esto de ese documento que nos mandó, llenamos hasta que literal llenamos hasta el 7 creo que es, ¿De la semana anterior o dentro de esta semana? de la semana anterior. De la semana anterior solo teníamos que haber llenado hasta el 5. Ahorita estoy mostrando en pantalla aquí donde dice 5, planificación, actividad, tiempo y responsable. Hasta esta parte teníamos que haber llenado la semana anterior, porque hoy vamos a analizar lo que dice investigación y con eso ya prácticamente estaríamos casi concluyendo con el proyecto, ¿no? Pero teníamos que haber llenado hasta la numeral 5. Hoy vamos a hacer esta parte de la investigación y llenaremos el 6 que dice elaboración del producto y llenaremos el 7 no, porque esto ya vamos a hacer la siguiente semana. Solamente esta parte de investigación y el numeral 6 vamos a llenar en esta semana, ¿no? Vamos a ver. Y la semana siguiente veremos el numeral 7 y el 8, concluido el proyecto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Antes de pasar a la temática ya para ver cómo vamos a llenar lo de la investigación, quiero pedirles muy encarecidamente me envíen la autorización que yo les pedí en el chat del 10C, en el grupo de WhatsApp. Les había solicitado de favor enviarme las autorizaciones porque el día de mañana no habrán clases virtuales, pero tenemos que mañana hacer el trabajo de una encuesta, una entrevista, más bien dicho, a cada uno de los estudiantes de alguna información o algunas preguntas que nos han enviado de parte del Ministerio de Educación. Pero para poder cumplir con esa entrevista, yo necesito primero la autorización del padre de familia. Ya me han enviado, si mal no estoy, creo que tengo como unos 8 o 9, pero sí necesito que el resto también me envíe esas autorizaciones del padre de familia. Si es que pueden ustedes, pueden imprimirla
Si por obvias circunstancias no pueden imprimir esta autorización, escríbale en una hojita, por favor, tal conforme está en el formato que yo les envié. Les envié ya sea en PDF, les envié ya sea en Word, inclusive les envié una imagen. Si es que de pronto no pueden abrir los archivos, revisen la imagen, copien y abajito que el padre de familia me llene los datos del nombre, a quién lo representa y la firma y el número de cédula que está en la parte de abajo. Por favor, no serán malitos, me ayudan el día de hoy, aunque yo en el chat les había puesto que hasta el día de ayer me ayudarán con esa información. Veo que, como les comento, tengo 8 o 9 nada más. Entonces sí necesito que el resto también me colabore con eso. No es una obligación, más bien desde mi punto de vista, es una responsabilidad ética de cada uno de nosotros y de nuestros papacitos también. Entonces, pidámosles que por favor, si usted ya lo tiene impreso o si ya lo tiene copiadito, que por favor solamente le autorice. Y si por alguna razón no desea dar esa autorización, me pone también un mensajito indicando cuál es el motivo y nada más, no va a pasar nada. En todo caso, sí me gustaría que me colaboren con esa autorización. ¿Alguna pregunta? No. Sí, dime, José Luis. Dicen, a ver, Sí. ¿para qué es esa autorización? Es de la autorización del padre de familia para yo poder realizarle la entrevista al estudiante. Esta entrevista no va a ser presencial, va a ser en línea. El día de mañana, ya con todos los que me envíen la autorización, yo me comunicaré mediante una videollamada de WhatsApp quizás, o veremos una estrategia, si es que no pudiéramos hacerlo por ese medio, para yo irle haciendo una entrevista. Tengo que hacerle algunas preguntas, me va a ir respondiendo, yo voy a ir llenando la entrevista y esa información tengo que remitirla al Ministerio de Educación. Esa es la razón. Yo algo les había explicado ahí que es una entrevista que nos solicita el Ministerio de Educación. Esa es la razón, ¿no? De ahí mañana en la entrevista y ustedes ya irán palpando cuáles son las preguntas. No es nada de malo, llamémoslo así, simplemente que quieren saber cómo se ha ido desarrollando esta situación de estudio por la situación del COVID, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle ese trabajito el día de mañana. Entonces, por favor, si es que me pueden ayudar complementando quienes todavía no me envían, ¿no? Los que ya me han enviado, muchísimas gracias y ya me contactaré el día de mañana con esos estudiantes. Ok, entonces, analizado y explicado esta situación, vamos a pasar a ver la guía de esta semana en cuanto a el proyecto que estamos avanzando. En la guía de esta semana, ya me pueden observar, por favor. ¿Me confirman? La página donde dice matemática. Ya, Licen. Ok, gracias chicos. Entonces aquí vamos a continuar como tema la elaboración del proyecto. En la introducción les pongo, para continuar con la elaboración del proyecto vamos a revisar con qué material podemos contestar a las preguntas formuladas dentro de la investigación. Entonces vamos a citar artículos de donde sacaremos un pequeño resumen que será la respuesta. Y al final de cada artículo estará la bibliografía o link de donde se tomó la información. Recuerden que la semana anterior yo les había comentado que si pueden adelanten un poquito la investigación de cómo responder a las preguntas que están dentro del proyecto. Voy a regresarme al proyecto y aquí teníamos en donde dice investigación, dice registrar toda la información relevante de la investigación de los temas en estudio o ideas principales, ¿no? Y luego tienen que poner también en la parte baja la bibliografía, hacer constar los links consultados. Entonces, aquí por ejemplo, dice análisis y síntesis, perdón. Antes de elaborar el escrito, contestar las siguientes preguntas. Yo les voy a unificar. El escrito va a ser la contestación de las preguntas. Aquí la primera pregunta. ¿Qué es lo que más afecta al calentamiento global? Muy bien. Entonces, me voy a ir a la guía y en la guía dice, las causas del calentamiento global que dependen del hombre son las siguientes.
la emisión de gases de efecto invernadero, que es la emisión de dióxido de carbono que produce como consecuencia o se produce como consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. El uso masivo de vehículos y la gasolina que utilizan para moverse influyen de manera negativa en este sentido. Entonces ya tengo, el primero es la emisión de gases de efecto invernadero y aquí explica de qué se trata. Otra, el aumento de la deforestación. Los árboles son capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y a medida que desaparecen los árboles debido a los incendios provocados o a la tala indiscriminada, desaparece una de las principales formas de eliminar el dióxido de carbono. Ya están dos. Y acá tengo otra, la tercera, la utilización de fertilizantes en la agricultura. Los fertilizantes que se utilizan en la agricultura liberan en la atmósfera óxido de nitrógeno, que es otro gas de efecto invernadero. El aumento de la población supone un crecimiento de la demanda de alimentos y por lo tanto de los cultivos, lo que conlleva la utilización de fertilizantes. Están hasta aquí tres razones. Cuarta, la descomposición de desechos sólidos. La basura que tiramos también tiene un efecto negativo, ya que se descompone liberando gases que contaminan la atmósfera y fomentan el aumento de la temperatura. Toda esta información que ahorita les indico sobre las causas del calentamiento global, yo la he sacado del link que aparece aquí abajo. Está aquí, ¿no? Este es el link de donde yo he consultado. Y eso es lo que ustedes pueden hacer. Si ustedes quieren, se van a ayudar de esta información que yo les envío en la guía. Y aquí podría ya decir, ¿no? Voy a sacar el resumen, llamémosle así. Y voy a ubicar aquí en donde dice registrar la información relevante. Entonces, aquí ya puedo yo ir llenando y ponerle. Dice, ¿qué es lo que más afecta al calentamiento global? Causas, puedo poner aquí causas o perdón, voy a guiarme acá para iniciar la frase. Elementos que causan el calentamiento global o cosas que causan. Vamos a ponerle como elementos. Elementos causan, causan calentamiento global. Entonces ahí ya podríamos nosotros poner punto y línea. Entonces aquí ya viene la forma como usted quiera explicarlo, ¿no? Los principales elementos causan el calentamiento global son ¿cuáles serían? Vamos a ver acá, dice la emisión de gases de efecto invernadero, Bien, ¿cuál otra era? A ver, ¿quién me ayuda? El aumento de la deforestación. Citamos los cuatro aquí, ¿no? El aumento de la deforestación. ¿Cuál más? La utilización de fertilizantes en la agricultura y la descomposición de desechos sólidos. Listo. Cuando concluyamos con los cuatro, ahí podríamos argumentar nosotros también más o menos de qué se trata. Por ejemplo, podríamos decir,
estos elementos causan o aumentan el calentamiento global, dado que, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, cómo nos dice? Por ejemplo, aquí podríamos decir, esto se da por el uso masivo o por el alto uso de productos como el petróleo y el carbón. Ya, ¿sí? O puedo aumentarle ahí. Esto se da por el uso o por el alto uso de petróleo y de carbón tras el aumento de vehículos o la utilización de gasolina para varias actividades del hombre. Ya, estoy respondiendo con todo eso y un resumencito nada más de esto a la pregunta. Puedo agregarle ahí también por la tala indiscriminada o también por la deforestación que se da por la tala indiscriminada de bosques y por los incendios causados por los seres humanos. ¿Ya? Esto, de alguna manera, es mi resumen, ¿no? Hasta ahí a la guía les doy de cómo yo voy a responder a la primera pregunta. Si yo quiero, bien puedo ponerle una viñeta para irme ubicando, o bien puedo ponerle uno punto. Ya sé que estoy respondiendo a la primera pregunta. Luego dice, ¿cuáles son los países que más afectan? Muy bien, vamos a la guía. Pasamos al siguiente. No se olviden. Al final siempre pongan de dónde sacaron la información. Ahorita yo les doy una pausa de que si ustedes quieren utilizar la misma guía, ¿no? Pero si ustedes no quieren utilizar la misma guía, pueden hacer la investigación en cualquier otro link o en cualquier otro libro. Y al final, como yo ya estoy poniendo aquí de dónde saqué la información, lo que sí voy a pedirles es que al final copiemos este link. Ahorita estoy perdón, voy a abrirle, disculpen, voy a abrirle el archivo de Word para que me permita copiar. Ya, y aquí me va a poder, exacto, que me permite copiar. Y al final de lo que yo hice, aquí en la parte donde dice bibliografía, yo voy copiando los links, ¿no? Aquí le voy a pegar el link de donde yo saqué la información, ¿sí? Del primero, listo. Vamos al segundo. Entonces ya cuando conteste todo lo que está en el primero, vamos al segundo. Y ahí voy poniendo igual. ¿De qué se trata el segundo? ¿Qué me pregunta? Dice cuáles son los países que más afectan. Bien, voy nuevamente a la guía y vamos a ver. Dice, los países más contaminantes del mundo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero son, en este orden, China, Estados Unidos, los 28 países miembros de la Unión Europea, India, Rusia y Japón. Aquí me da más o menos una guía, ¿no? Luego dice, esta clasificación se viene manteniendo desde varios años según la base de datos de la Comisión Europea, EDGAR. Los países del mundo con mayores emisiones de GI en el 2015 fueron, en términos absolutos, China, 26.6%, Estados Unidos, 13.1%, Unión Europea, 9.2%, India 6.8%, y aquí están los principales. Entonces yo puedo ya agregar, ¿no? El punto 2, ¿qué vamos a poner? Los países que contaminan más en el mundo son. Y ahí les den listo. ¿Cuáles han sido? China, Estados Unidos, Unión Europea, India, Rusia, Japón. Les enlistamos con los porcentajes. Aquí ya estamos utilizando la estadística, ¿no? ¿Sí?
Estamos nosotros utilizando la estadística. ¿Sí? Si yo quiero consultar otras fuentes, pues las consulto. ¿Sí? Aquí ya de igual manera, como ya tengo la consulta de la segunda parte, ¿qué voy a hacer? Agregar también el link de donde se sacó la información. Siempre, siempre no nos olvidemos de esta partecita. Agregamos al final. Ya escribo aquí todo lo de los países que contaminan y acá abajito siempre voy a agregar el link de donde saqué. ¿Sí? Esa es la bibliografía, ¿no? Aunque en este caso se llamaría linkografía porque estoy utilizando solamente links de páginas web. Pero no hay problema si le ponemos como bibliografía. Por lo regular, la bibliografía viene del hecho de yo consultar en un libro. Cuando consulto solamente en internet es linkografía, pero en este caso no vamos a complicarnos y la vamos a dejar como bibliografía. Y así voy a ir avanzando con los demás puntos. Y al final voy a terminar respondiendo todas las preguntas que están aquí. En eso consiste la investigación. Ahora, continuando con la guía. Luego ya tengo acá que dice qué consecuencias tiene el calentamiento global. Aquí enlistamos también las consecuencias. Está el link de donde yo he sacado, que quiere decir que si usted quiere, visita el link y ahí puedo ampliar un poquito la información. ¿Sí? Ya luego dice, los propósitos de las medidas de tendencia central son. También pongo aquí los propósitos porque esa es una de las preguntas. Pongo el link de donde saqué. Luego dice, para responder a la pregunta ¿cómo calcular la media, mediana y moda, revisamos las páginas 190 y 191 del texto de matemáticas. ¿Se acuerdan que yo ya les había dado más o menos esa guía de la unidad en donde está la media, mediana y moda? Y ahí dice cómo calcular. Y ahí explicaremos nosotros cómo calcular. En ese caso, ¿cuál será la bibliografía? A ver, ¿quién me ayuda? Si yo consulto en el texto nuestro. Y ahí escribo, ¿no? Cómo calcular la media, mediana y moda. Y en la bibliografía, ¿qué tendré que poner? Aquí pondríamos texto de 10º año del Ministerio de Educación. Listo. Ahí está ya de donde yo he sacado la información de la bibliografía, ¿no? Luego, la siguiente, recuerden que tenemos que ir contestando a todas estas preguntitas que están formuladas aquí, ¿no? Entonces luego ya tiene para qué sirven las medidas de tendencia central, cómo calcular la media, mediana y moda, cómo me ayudan estas medidas para saber sobre el calentamiento global. Muy bien, vamos a analizar también la guía, a ver qué nos dice al respecto. Ya dice los propósitos de las medidas de tendencia central son, ya estaba. Luego dice, finalmente, no. Con los temas tratados y con el material de investigación, no. Acá dice, y para responder la última pregunta, responderemos. Y aquí ya les pongo qué es lo que tengo que poner, ¿no? Nos ayuda a identificar los datos de los factores que tienen mayor influencia para el calentamiento global. Recuerden que aquí ya les digo, cuando les digo responderemos, ya les estoy dando cuál es la respuesta que tenemos que escribir. Al igual que la semana anterior en el temita ese de el producto final. O sea, ya les decía, en la descripción del producto final vamos a ubicar lo siguiente. Ya les ponía ahí qué es lo que vamos a escribir ahí. Entonces, al final de la guía les digo, con los temas tratados y con el material de investigación, preparar la exposición sobre las acciones que más causan el calentamiento global. O sea, ya tengo que darme una idea, ¿cómo puedo hacer la exposición de esto? ¿Sí? Ya me voy a dar una idea. Y dice, finalmente registraremos los recursos a utilizarse, el proceso de elaboración y aplicación y su autoevaluación del trabajo. Todo este proyecto será entregado como portafolio de matemáticas. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Igual que la semana anterior.
enviar fotografías del avance del proyecto según lo que se indica en la presente guía. Quiere decir que tendremos que esta semana enviar las fotografías de hasta dónde avanzamos. Como les decía, podríamos avanzar hasta el punto 6. ¿Ya? Puedo ya poner los recursos a utilizarse y los materiales. Puedo avanzar hasta aquí o si avanzo simplemente hasta la investigación, no hay problema. Porque la otra semana sí ya tenemos que complementar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ya estamos con el tiempo, chicos. Está clarito. Si tienen alguna pregunta, por favor, de una vez. Ya saben que si ahorita no quieren realizar la pregunta por interno, vayan preguntándome, pero vayamos entregando el avance de las tareas. Vuelvo a comentar esto de que me preocupa. Miren cómo estamos con la entrega de tareas. Hemos ido cada vez un poquito más bajo, más bajo, más bajo. Tengo todavía 2 estudiantes, bueno, con uno de ellos ya he conversado y estoy trabajando ya en la igualación de las tareas. También otro compañerito ya ha ido avanzando, le falta irse igualando y en este proyecto hay el compromiso de que se va a igualar. Y en el resto que se han estado entregando a cabalidad, un poquito me preocupa el decaimiento en cuanto a la entrega, ¿no? Ahí podemos ver el cuadro nuevamente. Lo que yo no quisiera es tener problemas al final del trimestre, porque no sé si al inicio de todo este proceso yo sí les había comentado. Yo me gusta ir trabajando conforme se va avanzando, y eso es importante, pero no quisiera llegar al hecho de que al final del trimestre nos pongamos en el plano de que, uy, esto no me acuerdo, uy, envíeme todas las tareas que están pendientes, ayúdeme, vamos, o sea, en ese aspecto sí, yo estoy para ayudarles ahora que estamos avanzando. Ahí es el momento de ayudarles. Si tiene una duda, pregunte, yo le voy ayudando. Como hemos hecho en algunas ocasiones, inclusive cuando ya llegamos al extremo de que ya hemos hecho todos los intentos y no podemos lograr la comprensión. En el último de los casos yo le mando el ejercicio realizado. Pero después de que veo que hay el interés, de que hay esa predisposición de querer hacer las cosas. No es difícil, chicos. No es difícil. Como hemos venido trabajando en OVP, lo primero que tenemos que hacer es dejar la vergüenza a un lado. Eso es lo fundamental. Y de ahí podemos avanzar, pero muy bien. ¿Sí? Pongámosle un poquito de ganas, chicos. Quisiera también saber si es que sí está sirviendo el hecho de que yo les pase luego el enlace para poder revisar la clase, o si saben de algún compañero que no puede unirse a las clases, pero sí los está utilizando. Eso también me gustaría consultar mañana para tener una visión práctica, si está sirviendo ese trabajo que estamos desempeñando, porque sí es un trabajo adicional para mí. Y si es que es así, lo seguimos manteniendo, caso contrario no tendría sentido y tendría que buscar otra alternativa. Cuéntenme si está sirviendo eso, si les ha servido, han revisado en algún momento nuevamente la clase, saben de algún compañero que sí puede ingresar y revisar esa clase cuando no puede ingresar directamente a la clase presencial, como está, no presencial, sino directa, llamémosle así, como lo estamos teniendo ahorita. Cuéntenme, antes de cerrar, ya estamos pasados un poquito. Alguien que haya podido revisar posterior a la clase ese enlace y podido ver la clase en YouTube. No lo han hecho, no está sirviendo, entonces de gana vamos a seguir trabajando con eso. ¿O saben si hay algún compañerito que sí está utilizando? Sí, listen. Sí están utilizando. Gracias. Listen. Yo sí dicen. Listen, yo también. Ah, ya, entonces sí está sirviendo. Eso, díganme, chicos. Inclusive me gustaría que si tienen comunicación con algún compañerito
que de pronto sepan que no ingresa a las clases, incentivarle también, ¿no? Mira, el profe envía el enlace para que puedas revisar la clase en YouTube. Y no es complicado, bueno, es necesario la conexión, sino la conexión a internet. Pero ya no tengo que descargar el video, ya no necesito que mi celular se sobrecargue. Entonces ahí, por ejemplo, incentivémosle, revisa la clase, ahí está. Y eso le va a ayudar a comprender. Y avancemos. También inyectemos un poquito de eso. Eso sí, chicos, ustedes que están preocupados por estar acá, ustedes que están preocupados enviando las tareas, y sé que tengo comunicación con algún otro compañerito que no lo está haciendo, ese es un buen amigo. El que le dice, mira, ahí están las herramientas, ahí está la clase. Realízale, envíale al profesor la tarea. Más allá del que por lo regular siempre nos apoya en lo que no está bien, el mejor amigo es el que nos apoya en lo que sí está bien. El que me da quizás esa inyección de positivismo y de aliento para poder continuar dentro de lo que está correcto. Agreguemos un poquito más de esfuerzo y pongamos ese granito de arena contribuyendo a que mis compañeros, mis amigos también vayan avanzando. Y si por obvias circunstancias no pueden o no tienen la conectividad y está cerca de mí, inclusive yo no tendría inconveniente en que me diga alguno de ustedes, es vecino mío y mire, le mando la tarea de tal compañero. Mucho mejor, yo les felicitaría. Si es que ven que de pronto algún compañerito no tiene conectividad y usted dice, no, pues, vive cerca, y tomemos la foto, le enviemos tu tarea. Mucho mejor. Ese es valor agregado de las personas. Ese es el trabajo que quizás en algún momento nadie lo reconoce, pero nos da gusto. Es el sentimiento de realizar un trabajo adicional y bien hecho. Es un sentimiento de valor, de orgullo y de saber que puedo contribuir también a la sociedad. Listo, chicos. Hasta ahí ya no les quito más tiempo. Me he pasado 5 minutitos. Mil disculpas. Entonces, hasta ahí voy a dejar la grabación para también poderla subir. Y incentivemos. Si de pronto por ahí algún compañerito se comunica solo por Facebook y no está pendiente y le dice, mira, aquí tengo el enlace, te envío al Facebook. Envíele, no hay problema. Ese es un material para ustedes. Entonces, ahí nosotros estaríamos contribuyendo también con nuestros compañeros. Bueno, voy a ver, no hay más, si no hay ninguna otra pregunta, hasta ahí llegaríamos, chicos, con la clase. Voy a detener la grabación nada